Y bueno, me da mucho gusto que este panel, esta idea haya surgido de la mano con Yves Janot y Sunnyside. El año pasado, como saben, llevamos a cabo en este mismo espacio el cuarto Latin Side of the Dock, mira, con la camiseta bien puesta. Y bueno, fue una experiencia pues para todos quienes participaron muy agradable y muy productiva. Este año, derivado de muchas circunstancias económicas en el mundo, no pudimos no menos que colaborar en la realización de este panel, que es muy importante, ¿no? Los esquemas de coproducción están permitiendo que podamos seguir desarrollando proyectos. Los fondos y estímulos públicos no es que sean más escasos, cada día hay más proyectos, o sea, aún habiendo el mismo monto o número de proyectos que puedan ser apoyados, el número de propuestas y de ideas que están surgiendo en la comunidad audiovisual y entre los documentalistas requiere que encontremos nuevos esquemas para trabajar y para encontrar socios, colaboradores, televisoras, productores que en otros países pueden estar interesados en nuestros proyectos. Y en ese momento el productor francés, me acerco a Arte o me acerco a BBC y de alguna manera podemos empezar a desarrollar los proyectos. Así que bueno, un poco sobre este tema versa este panel, coproduciendo con Europa. Y yo creo que no podríamos tener mejores representantes que Yves Janot, Sunnyside of the Dock, Kate Townsend, Storyville, BBC, uno de los más importantes strands de programación documental en el mundo, Jean-Michel Rodrigo, importante productor independiente francés, pero también con una fuerte inclinación hacia América Latina en el desarrollo de sus proyectos, y Audrey Kamga, de distribución Arte, que también, bueno, el año pasado tuvimos el gusto de tenerte aquí con nosotros, Audrey, muchas gracias por regresar. Y bueno, pues el tema es cómo coproducir con Europa. Esa es la pregunta. Tenemos 3 días para hacerlo. 45 minutos. Bien, disculpa, puedo hablar español, sino que es más difícil para yo de hacer todo en español. Me voy a hablar inglés, por favor. I switch to English, and also I think that Audrey is going to speak English, and Kate, of course. But Jean-Michel is going to speak Spanish. Anyway, we can answer your question De todas maneras, podemos dar respuesta a las preguntas en español. Tenemos muy poquito tiempo para poder analizar todas las situaciones, los problemas, las inquietudes del título de coproducción con Europa. Pero lo bueno es que somos uno de los más grandes, si no es que los más grandes canales en Europa, con BBC, y tenemos a un experto de distribución y también tenemos a un productor independiente. Por lo tanto, el panel es por lo menos muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos buenos integrantes que representan a buenas secciones de la comunidad. So, how to work with Europe for you, how to understand, how to learn, how to start learning, because it's a process. You need to take time. It's not possible to go just with one of your projects and find right away the good partner or the good way to go. It's a long time and it's a hard homework that you have to do. You have to learn a little bit about Europe. I'm going to try to start with that very shortly to say, well, we say Europe, the old Europe, the continent. Today, because of the crisis, south of Europe is almost out of business. Spain, Italy, Portugal, Greece are in such big crises, big difficulties that even the public broadcasters are really in
los públicos, los canales públicos están pasando por una verdadera pesadilla. Los fondos públicos, los fondos en general cada vez son más cortos. En Europa oriental tampoco es el lugar adecuado en este momento, desgraciadamente para ellos también, porque están pasando por problemas económicos. Los precios, incluso para la compra de documentales, son casi los mismos que en América Latina, muy bajos, y coproducir es muy complicado. Además, tenemos Europa del Norte con los países escandinavos, donde tenemos una tradición ya de hace muchos años, donde tienen la transmisión de documentales a nivel mundial. Sin embargo, la competencia ahí es impresionante, cada vez crece más, cada vez hay menos ventanas de oportunidad. Y ahora tenemos obviamente los tres países principales, Alemania, el Reino Unido y Francia. Probablemente estos sean los tres países donde aún puede usted encontrar, y nosotros vamos a tratar de ofrecerle dónde recurrir, es decir, socios, dinero y posibilidades. Pero antes de pasarle el micrófono a los panelistas, quisiera primero compartir con ustedes un par de videos. Nosotros vamos a celebrar nuestro aniversario 25º para Sunny Side of the Dock. Es una feria, como un mercado, no un festival, ¿sí? Pero es un lugar en el que usted puede buscar y encontrar a un socio. Usted puede coproducir o puede buscar preventa. Y después, cuando termine, también puede promoverlo y puede buscar ventas. En algún momento durante nuestra sesión también hablaremos un poquito sobre la función de los distribuidores, y lo cual es sumamente importante también para que les quede claro a todos ustedes. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Comenzamos con estos 3 videos muy cortos que son de hecho de Sunnyside. Son videos muy cortos, de veras, no se preocupen. Simplemente es para darles un poquito de retroalimentación de las personas que estuvieron en Sunnyside, en el mercado de Sunnyside ayer. Y es alrededor de 2,000 profesionales que lo que más les interesa es la producción, la distribución y la transmisión de los documentales. Veamos el video. Como muchos otros productores vienen aquí simplemente, nosotros tenemos muchísimos proyectos en producción, tenemos un contenido internacional, tenemos potencial internacional para preventa, para ventas completas cuando ya esté terminado o para venta plena, y también tenemos estrategias de recaudación de fondos para la preparación de las películas, para la preparación del contenido. En Sunnyside también tenemos otras nuevas ideas. Por ejemplo, la apertura de nuevas oportunidades de transmisión para el mercado, y también considero que entonces para los productores, es decir, para aquellos que desarrollan proyectos con contenido internacional, aquí es a donde deben venir. Alguien de América Latina, creo que es el. We are very glad to be here at Sunnyside this year. The Brazilian delegation is formed by 8 companies, 13 producers and 4 channels. One free TV channel, one public channel, and one pay TV, and also one international channel. Our companies are here looking for partners and co-production, and they have their own project, but also looking forward to find interesting international projects to work with. Y venimos en busca de proyectos internacionales. Sunnyside es un momento
proyecto especial, es un evento especial para los programas de los productores brasileños. Primero vinimos en el 2004 cuando se inició nuestro proyecto. La verdad nos da mucho gusto estar aquí otra vez. Ya sabemos que no es fácil desarrollar coproducciones. Las empresas están haciendo todo lo que pueden, buscando socios, tratando de buscar coproductores, socios coproductores, y en el mercado Sunnyside hay empresas que puedes conocer, hay empresas francesas, empresas con las que ya tienen experiencia en otros proyectos. Nosotros estamos aquí, si alguien quiere un coproductor brasileño, aquí estamos, por favor vengan al mercado Sunnyside y acá les podemos dar información. Muchísimas gracias a IMCINE, también pudimos contar con una delegación mexicana el año pasado en Sunnyside y de esto podríamos hablar posteriormente. Ahora, como se darán cuenta, no se trata solamente de un mercado europeo, es un mercado internacional y nosotros estamos abiertos también hacia el continente asiático, especialmente China y un transmisor de CCTV Noticias. Perdón, CIC. Creo en los proyectos internacionales, en los proyectos transcontinentales. Necesitamos confianza en ambos lados o incluso tal vez que haya más de dos lados que se comuniquen entre sí. Lo vemos así también como importante por las diferentes culturas, por los antecedentes culturales. Necesitamos tener incluso más confianza para poder trabajar con nosotros, entre nosotros, por ejemplo, Francia y China. Por eso es que yo considero que asistamos a ese tipo de eventos varias veces, constantemente, y que también venga mucha gente a estos eventos, porque primero puedes hablar sobre tu proyecto y después puedes pensar con quién unirte, y la segunda vez entonces ya puedes traer el mismo proyecto o otro proyecto, o por lo menos ya estás dando a entender a la gente que sí produces cosas, y después yo creo que la confianza se desarrolla poco a poco. Pero lo mismo para las empresas de producción que están buscando contenido. Probablemente ahora hay que hacerlo con mucho cuidado, especialmente cuando se hace la selección del proyecto, pero debe de ser algo dedicado a la comunicación. Y puedes venir primero a mostrarlo y después en los siguientes años podrás desarrollar la relación, comprar el programa o cosas así. Y una vez que se haya comprado el programa, querrán hacer la coproducción. Ese sería el segundo paso. Es muy, muy importante para proyectos internacionales y también es muy, muy importante para nosotros que seamos pacientes, que podamos desarrollar esta relación y fomentarla, porque de hecho esta es la que durará más tiempo y será la mejor. Entonces, lo bueno para todos nosotros con lo que vamos a empezar es que cada vez el mercado es más y más global y hay que pensarlo de esa manera. Hace 10 años o a lo mejor hace 15 años podríamos haber pensado únicamente en una avenida de doble sentido, México-España, México-Francia o cosas así, pero ya no. Ahora hay que pensar globalmente, hay que pensar cómo tu proyecto puede interesar no solamente al público europeo, sino también al asiático, al africano, de tal forma que es algo que hay que tomar en consideración y que trataremos de ir aclarando durante nuestro panel. Ahora, si ustedes quieren tener más acceso a los testimonios como los que acabo de mostrar, pueden verlos directamente en nuestra página de internet. Ahí viene la lista de todas las personas que asistieron a Sunnyside, alrededor de 300 tomadores de decisiones y como 500 productores, muchos distribuidores y muchos más de fundaciones y de las nuevas formas para poder encontrar financiamiento para documentales. Esto simplemente fue una mera introducción. ¿Qué les parece si le pasamos el micrófono a Kate? Y si Kate se presenta y nos explica no lo que es BBC, sino la historia de ella en BBC, lo cual es una ranura especial. Hola, les pido una disculpa porque no hablo muy bien español, pero es un placer para mí estar aquí el día de hoy y las razones se las explicaré un poco más adelante, pero quisiera explicarles una cosa. La marca de BBC
Nosotros hemos trabajado durante más de 10 años para convertirnos en la rama o la división de documentales de la BBC. Hay 2 actualmente y nosotros somos distintas de la primera porque nosotros estamos más abiertas a la coproducción y de hecho hemos desarrollado nuestras relaciones únicamente en coproducción, es decir, no hacemos el financiamiento pleno de ningún proyecto. 20 películas al año que hablen sobre algo global y actualmente tenemos 40 ya en diferentes etapas de producción. Sin embargo, no tenemos ninguna que provenga de América Latina o del sur de América o de América del Sur, lo cual no nos coloca en buena posición si realmente queremos presentarnos como una división global. Esa es la intención de estar aquí el día de hoy. Nosotros queremos reflejar el resto del mundo, los contenidos de las historias con las narrativas que se van desplegando o también pueden ser en retrospectiva, historias en pasado. Las historias del pasado generalmente las cuenta una persona en primera persona, alguien que participó en la historia, por ejemplo, alguien que fue a la Segunda Guerra Mundial. Siempre buscamos experimentos en forma, en estilo. 24 al año, pues en realidad no nos da la oportunidad de poder cubrir con todos los estilos, pero lo común que hay en todas nuestras películas es que son historias fantásticas con un inicio, un meollo y después la conclusión. Por ejemplo, no aceptaríamos toda la vida de una ciudad. Nosotros en realidad tenemos unos antecedentes periodísticos, entonces nos basamos muchísimo en lo que es la historia. Tenemos 2 en este festival, una se llama Pussy Riot, Pump Prior, el cual iniciamos el financiamiento nosotros y después pusimos coproducción y esta es una narrativa muy clara donde se ofrecen, es el juicio de estas 2 mujeres y de hecho la audiencia final. La otra película que tenemos, que creo que está a punto de empezar, es una de las más prestigiosas del mundo y la narrativa. Bueno, tal vez lo ideal sería mejor mostrarles unos videos. Sí, este es Pussy Riot, el que tenemos en pantalla. No sé si lo vamos a poder pasar. Es solamente un clip. Vamos a verlo. Sí, está un poco alto, pero se convirtió en una historia importante en Inglaterra. Cuando nosotros iniciamos con el presupuesto inicial, las acababan de arrestar, pero nosotros como que sentimos el instinto de que en realidad la historia sería una buena narrativa, porque las chavas trabajaban hacer las cosas bien y es lo que nosotros buscamos en las películas, diferentes capas y en realidad lo logramos así porque por ejemplo en la audiencia logramos otras imágenes, su relación con la iglesia, su representación y su identificación con otras personas y también referencias históricas que ellas estaban totalmente conscientes y las mostraban. Ahora creo que tenemos el clip de otra película. Una pregunta antes. Ese micrófono está apagado y no se escucha bien. Lo siento, pero no se escuchó la pregunta. Muy buena pregunta. Era coproducción con un director ruso y un productor británico. Inicialmente el productor británico fue el que le dio el apoyo a la idea y después pudo realmente de manera muy fácil conseguir talento y presupuesto.
lo que dijo el señor de China en su clip es correcto. Ahora estamos haciendo una presentación de un proyecto del proyecto de esta misma persona. Es otro proyecto ruso, pero es exactamente lo que dice él. Haces una cosa y después vienen otras, ¿no? Ya de hecho vamos a trabajar con la tercera. Es una relación, el desarrollo de la relación. Entonces, en el primero, el ruso se acercó a ti. Si el ruso se hubiese acercado solito, ¿no le hubieras confiado? No, yo creo que tal vez sí. Lo hacemos cada año. Tenemos 3 o 4 películas de primeros directores como óperas primas, ¿no? Y lo hicimos este año y sí lo hacemos, ¿no? Y si lo hacemos, lo que hacemos es tratar de equipararlos. Tratamos de poner gente con productores experimentados o con productores independientes, dependiendo del nivel. Para él era su primera película, nunca lo había hecho antes, pero para darles un consejo que se puedan llevar los que están aquí viéndonos, sería mejor contar con un proyecto y ellos ponerse en contacto con ustedes para primero conseguir un coproductor británico. No, yo creo que lo más efectivo que pueden hacer es lo siguiente: envíenos primero una parte de su grabación que sea muy sólida, donde se muestre bien al protagonista. Por ejemplo, tenemos una película que está ahorita se va a pasar en el Festival de Ámsterdam el próximo mes, y primero nos mandó un pedacito donde era el intento de derrocar. Y la verdad es que nos llegan muchísimas grabaciones, pero buscamos y los vemos. Si nos mandas algo ya grabado, lo vemos. Entonces, si mandas 5 minutos de esto, por ejemplo, lo de las señoras gritando, claramente se veía que había personajes muy sólidos, ¿no? Entonces, el director había logrado ver algo. No veía toda la historia, pero podía tener una cierta sensibilidad del tono y del personaje, ¿no? Que es como la mercancía. Y además de todo esto, lo que hicimos fue poder equipararlo con una empresa que le ayudó a juntar fondos y hacer todo lo que se necesitaba, pues carecía de experiencia. Lo siento, pero no está usando micrófono y no se escucha en cabina. Sí, podemos nosotros participar en cualquier etapa. Si alguien sin experiencia se acerca con 2 párrafos, nosotros diríamos, sabes que hay que grabarlo, o sea, no lo aceptamos así nada más de alguien que no conocemos con una idea. Necesitamos contar con un poco de material fílmico, ¿sí? Pero sí, obviamente, con Pussy Riot empezamos a participar con ellos porque ya habíamos hecho un proyecto anterior. Nosotros podemos, de hecho, entrar desde el principio y hasta el final con cosas que ya están totalmente filmadas, con cosas que están en edición, y también tenemos ciertos requisitos anuales. No sé cuál será la pregunta, pero la respuesta es: somos flexibles de 60 a 90 minutos. Si es 90 minutos, hay algunas excepciones, pero en realidad para poder tener un buen tiempo es de 60 a 90 minutos. Cuando tengan preguntas, a pesar de que no los alcanzamos a ver, simplemente griten para poder escucharlos. ¿Podríamos ver el otro video? Es muy importante poderlo... A lo mejor ya que veamos qué tipo de historia, no sé si se alcanzará a pasar o no. Sí, esta es la que hay que ver. There you have Shatila. This jewelry was attacked by the pigs in 2009. En el 2009. That means they entered by this door. Entraron por esta puerta y después entraron aquí en 2 scooters, en 2 motocicletas y en 2 como motocicletas, y cuando terminaron de hacer lo que tenían que hacer, se subieron otra vez a sus motos y desaparecieron. Fue un ataque 2 o 3 veces, de hecho.
Las estadísticas son números, creo que 500 casos aproximadamente, de robos y de asaltos por los bings. Esto simplemente establece el valor de los robos. Bueno, el valor de los robos podríamos decir alrededor de $300 millones. Hay que analizar qué es lo que está pasando en todas partes. Es una pantera rosa que un colega me regaló hace un par de años, que estábamos practicando juntos trabajando en un caso, y encontraron esta enorme pantera rosa, se la trajeron y ahora es como una broma. Todos los equipos trabajan en los asuntos de la pantera rosa. Como les dije, también hay elementos de animación, es un buen híbrido. Lo hizo un mercado muy bueno que ya habían de hecho ganado en Sundance sobre la participación estadounidense en Afganistán. De hecho, fue bueno la unión con Havana. Ellos tenían acceso antes de que nosotros llegáramos a trabajar con ellos y entonces ya nos comprometimos con ellos. Esto es para Exclusive Access, por ejemplo. Y, por ejemplo, en esta otra, a nosotros nos encantó por la narrativa, pero además porque te establecía las razones por las que la Pantera Rosa y este sistema había tenido tanto éxito y las sanciones que implicaba. Y esto además nos llevó un poquito más en retrospectiva, en tiempo, sobre la época global. En realidad, como se dieron cuenta, es algo muy rico. Quiero resaltar lo que usted señala, porque definitivamente es una de las palabras claves o de los consejos. Acceso exclusivo, exclusive access. Acceso exclusivo es un punto clave, es un tip, no solamente para la división que ella representa, sino para todo el mercado internacional. Ustedes saben que ustedes van a competir contra miles de proyectos, ¿no? Entonces, en realidad, hagan bien su tarea. Cuando estén trabajando en su proyecto, hagan bien su tarea. Vean lo que ya se ha hecho sobre el tema, porque en muchas ocasiones ya se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, trabajen en su objetivo específico y en su acceso exclusivo a algo nuevo, a algo que sea atractivo para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto es clave. Y el tercero, sí, solamente el Ranger Style es el que les tengo que mostrar. En esta historia, creo que ya he hecho una película, es la historia de dos escoceses que en realidad no llegaban a ningún lado. Entonces empezaron a hacer un acento estadounidense falso para poder lograr lo que querían hacer, y esta es la historia. En la mesa estaba yo brindando con Olivia y con otras personas y bromeábamos porque le decía, la verdad, en realidad lo siento mucho. Vamos a ver si lo puedes lograr tú solo. Queríamos hacer muchísimas cosas, pero no teníamos confianza de lograrlo. Entonces él no quería ir conmigo al bar. Entonces hicimos todo un reto y bueno, me fui solo. Yo le dije que era el estilista del video. En algún punto en la noche me llegó un video, un mensaje de texto. Billy, nos vemos en el bar. Y en el bar me di cuenta que estaba con otras personas. Billy llegó y trajo a todos sus guaruras para que lo cuidaran. Estábamos bebiendo shots y shots ahí en el bar, hablando sobre California con un escocés, Daniel,
se fue tras escenas a platicar y dijeron, ¿eres de California? ¿Hablas como escocés? Y él dijo, ¿tienes acento escocés? Cuando dijo eso, le dio en su corazón escocesito. A ver, habla, a ver tu acento. Y lo que hizo fue beber. Y por última vez, dije, no puedo hablar de que soy escocés. ¿Qué digo? En ese instante me felicité y dije, he viajado por todos lados. Es extraño que tenga este acento. Quizás soy canadiense. De cualquier manera, esto fue hace como años. Hubo también otra película que hablaba de los franceses. Sin embargo, se encuentra que es entretenida, simpática, con esta mezcla, y siempre tenemos el humor que queremos tocar, que siempre es difícil encontrar. Recientemente hemos estado involucrados en filmes sobre China, Corea, África, pero nada sobre América Latina. ¿Cómo analizas esto? ¿Estará relacionado con el público, con las necesidades del público? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Por qué? Bueno, definitivamente queremos y necesitamos tener proyectos americanos, latinoamericanos y sudamericanos. Sin embargo, no nos llegan parcialmente porque para nosotros representan una gran riqueza. El último proyecto era de un director, de un abogado que había orquestado un asesinato. Obtuvimos muchos proyectos en territorios similares de fútbol, de pandillas, sobre temas de la frontera. En esencia, teníamos cosas con esas categorías y esos temas. No quiere decir que no íbamos a tomar uno, porque era relacionado con fútbol, pero eran áreas que eran ampliamente vistas, con personajes extraordinarios e historias bastante extraordinarios, pero queríamos ver algo más, algo que fuera fascinante. Pero no tenemos muchos lanzamientos. Una historia sobre otros proyectos y lanzamientos en Sudamérica. Para darles otro punto de vista, hablé con la gente de NHK. Están buscando también contenido de América Latina y de Brasil especialmente. Después de Río, será Tokio. Están buscando temas de Brasil y América Latina y dicen que estamos buscando contenido de Brasil y dijeron no samba, no fútbol, soccer y no favelas. No quieren samba, no quieren fútbol, soccer y no quieren tampoco ciudades perdidas o favelas. 20 proyectos diferentes de fútbol, soccer nos llegaron. Tenemos que abrir un nuevo canal. Muchas gracias. Ahora pasamos el micrófono con una opinión y ángulo diferente, que es el de distribución, el cual también es muy importante para ustedes. Una de las mejores ventanas de los comentarios. La distribución es
El segundo punto, Ms. Kamga está a cargo de estos proyectos de distribución, solía trabajar con América Latina. Quizá podemos comenzar presentándote. Audrey Ganga, vengo de Francia y tenemos cooperación entre Alemania y Francia. Somos el canal cultural europeo, así que tenemos documentarios relacionados con historia, artes, cultura, música, cualquier otra cosa. Y estoy trabajando para el departamento de ventas. Mi trabajo es crear la vida del documental después de que se ha transmitido a nivel mundial. Tenemos un equipo de 5 personas, 5 vendedores. Separamos nuestro trabajo por territorio y lo principal es tener la selección del mejor programa. Tenemos mucha gente que produce lanzamientos y programas para distribución mundial, pero tenemos que hacer una selección y solamente nos comprometemos con programas que sabemos que van a encontrar el mejor transmisor, retransmisor o retransmisora. Por ejemplo, un programa respecto a... No se me ocurre ahorita ningún ejemplo, perdón, pero... Rebels of Soccer. Por ejemplo, de jugadores de fútbol soccer, que fue retransmitido en el festival. Los Football Rebels, los rebeldes del fútbol, que fue presentado a nivel internacional, también en Brasil, y que ahora se vende en Argentina. Estamos discutiendo con Colombia y Chile también. Así que no cada tema es atractivo para una retransmisora internacional. Es la primera cosa. Trabajamos principalmente con compañías que tienen el objetivo de los documentales que son bien hechos, pero son mejores para festivales y no son para la pantalla de televisión. Suena triste, pero esa es la verdad. Antes de ver la pregunta o la cuestión de contenido mexicano, ¿sería fácil para ustedes vender contenido europeo en México? Para las transmisoras mexicanas. Actualmente trabajamos con Canal 22, TV UNAM y Canal 11. Y mucho de su atractivo es el arte. Tenemos una colección como la colección fotográfica, también la colección de ballet. El arte es algo que compartimos con los mexicanos y somos buenos en eso, así que eso está bien. Pero también tenemos la parte de investigación que es apreciada por las compañías de transmisión mexicana. Vamos ahora a regresar a la parte de documentales de investigación. ¿Qué podríamos decir para los realizadores o distribuidores mexicanos? ¿Qué pueden esperar en Europa, particularmente en AT? France está abierto a los contenidos. Amamos América Latina, estamos muy abiertos, pero la cuestión es que lo mejor de trabajar con arte es dar apoyo a productores europeos. Hay cada vez menos dinero para invertir en documentos. La gente necesita estar seguro que cuando invierten en un documental van a tener el mejor retorno de su inversión. Incluso si es una buena historia, yo he apoyado algunas y pienso que a veces los productores europeos son la mejor opción. Esta es la segunda parte de la sesión.
Tendremos que ir hacia esa dirección. Absolutamente tienen que pensar en ver de una manera más amplia el desarrollo de sus proyectos, porque así es como funciona en mayor escala. Cuando yo era productor, trabajaba para el mismo productor canadiense durante más de 20 años y lo que hacíamos era intercambiar constantemente ideas y proyectos. Aprendimos cómo trabajar juntos, aunque nos tomó 3 años conocernos primero antes de que pudiéramos comenzar, pero después de estos 3 es como en el boxeo, en el primer round te conoces y tratas de entender cómo tu contraparte boxea, pero una vez que se conocen y funciona, puede ser una relación duradera. Si queremos comenzar producción real con una compañía de producción y trabajo serio, hay que pensarlo así. Creo que es la mejor manera. Jean-Michel, luego seguimos contigo. Jean-Michel, ¿hablarás en español? Se va a hablar español. She's going to talk in Spanish. Puedes tomar el punto aquí donde Can you start from here? El productor independiente and talk about the independent producer in France or Europe, which is your position with broadcasters. Bueno, voy a intentar hablar en castellano. I'm going to try to speak in Spanish. This is easier than English for me. There are a few things related to what you have mentioned about the crisis. There was a very strong crisis in Europe, and as Yves mentioned, we might forget more than half of añadiría que incluso en Francia, donde hay plata todavía, hay dinero, siempre es más complicado conseguir ese financiamiento para hacer las películas. Entonces, crisis muy fuerte. A la vez, yo pienso también que es una situación que nos impone, como tú lo has dicho al inicio, es una situación interesante que nos impone sentarse y pensar en qué situación estamos ahora y cómo podemos ir adelante siguiendo haciendo películas que no son solamente para los 2 o 3 canales mayores de Europa, pero pensando en todo ese paisaje mucho más amplio que existe, que es complicado, pero que existe en Europa donde se puede hacer, digamos, películas más diversas, ¿no? Con gente que pone menos plata en la mesa, pero que se atreve más. Que dice, bueno, ese no lo conozco, pero su idea me conviene, ahí voy a intentar. Entonces yo creo que es una reflexión global que tenemos que tener entre Europa, Francia en particular, y con los latinoamericanos. Ponerse a pensar, ponerse a sentarse, es también ponerse a trabajar sobre los temas, las maneras de presentarlo, la manera de escribirlo. Porque hay una cosa muy extraña de lo que han dicho ustedes que me parece increíble, pero que es cierta, es que de lo que viene de América Latina y que recibimos y de cual hablamos ahora, de proyectos, me parece muchas veces que se trata y se habla de una América Latina de ayer, está bien, de evocar el pasado, de ayer, encerrada un poco en los clichés y en las imágenes así sin ninguna crítica, pero entre los quilapayún, el che, la coca y la variada, cuando ese continente es una situación actual absolutamente increíble a todos los niveles y que hay 1.000 millones de cosas que contar, historias fantásticas que contar. Entonces yo creo que ahí a ese nivel tenemos que intercambiar mucho porque podemos cambiar la onda, ¿no? La actual.
Entonces, después, para terminar, para decir las experiencias que hemos tenido, ¿no? Varias veces, hemos tenido experiencia, hemos hecho una película sobre la memoria cubana de los 50 últimos años. Lo hemos hecho con el ICAIC en La Habana, pero también con los brasileros, una productora brasilera, una cineasta brasilera viviendo en Francia, pero también viviendo en Río. Hemos armado todo eso y ha funcionado muy bien. Después hemos hecho, gracias en parte o en gran parte con el Sunnyside, hemos hecho una cosa entre Colombia, México, Francia, con una realizadora colombiana viviendo en París sobre un tema que no tiene nada que ver ni con Francia, ni con México, ni con Colombia, que fue la revolución civil y no militar de Benghazi en Libia. Fue también toda una experiencia muy interesante. Yo digo que para ir más allá y para decir de mi punto de vista por qué la situación actual es interesante, es que entramos en una situación de más de igualdad en el trabajo, si lo queremos, si es que lo queremos, más de igualdad en el trabajo, es decir, que no es solamente la relación de América Latina que viene a tocar a la puerta de los países, entre comillas, ricos para pedir un poco más de plata para hacer las películas imposibles, pero podemos entrar ahora en una situación de cooperación real, de intercambio real, de pensamiento tanto en el fondo como en la forma. Para usted entender, está una ilustración también del acceso exclusivo, porque Natalia fue la única al tiempo a ir a Benghazi para cubrir esta historia de la revolución civil con los artistas y los intelectuales y todo eso. Y un poquito más, cómo se hizo la coproducción entre los 3 países. Al nivel de financiamiento se hizo muy bien, en el sentido que no había mucho financiamiento, había mucha ilusión de mucha plata, pero al final no hubo tanta plata, pero hubo plata, hubo canales tanto acá en México como en Colombia, y en Francia tenemos 3 canales, pero chiquitos, que no eran los mayores, pero que sí han apuesto sobre esa chica totalmente desconocida y que llegaba de Benghazi con imágenes y con una energía. Unos cuantos la han conocido, una energía de loca, ¿no? Se convencía a todos, ¿no? Con su historia. Y yo diría que fue un buen ejemplo de cómo se puede compartir el trabajo. En París se hacía mucho el trabajo de escritura, de edición. En México se ha hecho mucho más trabajo al nivel de cómo tratar las imágenes, la música, etcétera. En Colombia era logístico, ¿no? Entonces… bueno, pero en ese caso, como había mucho apuro, no hemos podido ir hasta el final de la experiencia, es decir, realmente, pero hemos trabajado mucho juntos. Y fue una súper buena experiencia y yo creo que casi todos, o todos, han sido satisfechos de esa experiencia. Y eso, para terminar, eso, ¿cómo decir? Si hubiéramos quedado solamente en perseguir nuestros grandes amigos, eso no se hubiera dado nunca, no se hubiera hecho nunca, yo creo. Y entonces al escoger más pequeños, yo hablo de pequeño para canales europeos, porque acá o en Colombia eran grandes canales, pero en Francia eran chiquitos los canales. This is also a very good takeaway you can take. This is because Jean-Michel was an independent producer, he knew exactly that the big channels, or BBC or Arte, wouldn't have taken that project. But he knew how to go to 3 smaller channels and to get the minimum of money necessary to get then the grants we can get in France for supporting production. So that you will never get that information. You will never get that access to these smaller broadcasters. And it's going to be worse because tomorrow, it's not tomorrow, it's today. And the previous panel was about that. We have also now all the platforms, digital platforms coming up, and all these new ways of financing foundations or crowdfunding or whatever. And it's
or you need absolutely to have a partner in Europe to know about that. Just to point out that depending on the project, yes, between France and Mexico, we have quite a lot, a good number at least, of co-production for documentary films for cinema. Then it's more difficult to have this type of co-production for the big channels, except if the director is so well known that it's possible, but it's very rare. And then all the possibilities, tenemos también todas las posibilidades que estaba explicando Jean-Michel, porque cada vez más tenemos temas más especializados, cable, internet, canales o distribuidores que surgen. Poco dinero, pero muchas posibilidades. Y esto es bueno para los proyectos. Hay que aprender de esto, saber cuál es la meta que quieren alcanzar, cuál es la película que quieren hacer, el filme, y qué posición quieren tomar en el mercado. Y esta es también una apuesta a la distribución. ¿Qué opinas? Tú, ¿cómo reconoces que un filme va a ser para el mercado de alto nivel, el medio o el pequeño? Danos alguna idea. Primero por el tema, porque al vender documentales sabemos para lo que trabajamos. Si es para Asia, que es muy específico, y quizá no sea de interés por historias específicas. Primero el tema, luego la duración. Para nosotros, para Kitty Broadcaster, tenemos una ranura o un periodo de 1 hora. Cuando es mucho más corto es difícil. Y después tenemos el trato. No queremos documentales con demasiada palabra. Lo más importante es la imagen. No solo el estilo, sino lo que la gente tendrá en su mente después de ver el documental. No tengo la palabra en este momento, no sé por qué. ¿Te refieres a la voz? ¿No te gusta que haya contribuidores? No nos gusta hablar de los programas porque no les gusta a las compañías de transmisión. Las imágenes son más poderosas y también la mezcla final del programa. Prefieren las imágenes en lugar de que haya demasiadas palabras. Quizá un micrófono para poder hacer la traducción. Sorry, the mic is not working. The mic is not working. It works. No, it doesn't work. Okay. Yes. Now. Okay. Jean-Michel, what do you think about this? Dime, Jean-Michel, ¿qué piensas del formato de televisión? El tema. ¿Cuáles son los temas que se requieren? La longitud. Sorry. Se está cortando nuevamente. Lo siento, no se escucha acá arriba. Come along. My name is Lucía Palacios. Lucía Palacios, de España. Vivo en Alemania, en donde tengo una pequeña compañía de producción. Me preocupa mucho de lo que estamos hablando, los formatos. No nos gusta demasiadas palabras. La película tiene que ser no mayor a 52 minutos y no es lo mismo hacer una película de una persona. 52 minutos está bien, pero ¿de qué vamos a hacer la película
películas y el tema es diferente. Y esto es algo que debemos saber. La televisión se está concentrando. Hay que encajar todo en este formato y no veo, mira, hablas de esto, del otro, los filmes tienen que ser divertidos, tienen que tener el toque, la imagen es mucho más importante que lo que dice la gente. Lo siento, me gustaría más crítica. Creo que no es lo correcto. No. Yo no he entendido mucho la pregunta, pero al inicio me hablaste a mí, entonces voy a añadir algo. Yo siempre digo en ese tipo de conversación en Francia que para vivir necesitamos dos cosas, pensar y comer. Two things, thinking and eating. That's culture and agriculture. And what you're saying is exactly what happens in agriculture. You have 10% of international economy in agriculture determining the whole production remaining. And that's exactly what we need to talk in the relationship of Europe and here. How to say that the format, the internacionalizado, etcétera, etcétera, que va a existir, que va a seguir existiendo y que va a aumentar, will continue existing and will increase, that has its place and space. Que haya las 1000 otras formas de escribir, como hay 1000 otras formas de comer. El maíz norteamericano no tiene que matar los 1000 maíces de Guatemala, igual en las películas. Es un trabajo, y entonces, como lo decía ahí, hay todos los canales nuevos que tenemos sobre los cuales tenemos que investigar, encontrar las formas de coproducciones, las formas de escritura, las formas de añadir un pequeño canal, no sé, te digo una tontería entre comillas, ¿no? Una película sobre los Andes en el fondo de Bolivia. Entonces ahí se puede conseguir un canal boliviano y tal vez un canal mexicano y tal vez un organismo que le interesa mucho la cuestión de la sierra y interested about the mountain ranges, and from there create this production aimed at this objective. Esto sí es un desafío muy importante. This is a very important challenge, certainly. Sorry, not microphone. En una película. So then, you would recommend for a film to think about a possible market. I'm going to create a film, and I'm thinking about doing it for TV. Sorry, it's cutting. I cannot translate. From here, I cannot hear. Cambia el micrófono. De traducción. Sí, o sea, a la hora de plantear un documental, debe when uno you are pensar considering creating a documentary, you need to think since the beginning if this is going to be for TV, to look for the co-production or a set, good story, and then you think about if it is going to be co-production with TV, movie theaters, etc. When is the moment when the producer should consider or should ask this question, if TV or for the films industry? I can take it. Oh, yeah, yes, but yo puedo responder a esta. Going back to the first Regresando a la primera pregunta y su declaración. Como productor, he creado más de 50 documentales. También he sido retransmisor. Una de las primeras preguntas que se me hacía cuando yo iniciaba un proyecto era exactamente esa. ¿Esto encaja en las necesidades de televisión o para el cine? ¿Piensas tú que el cine no es un formato? ¿Piensa que es diferente? Es muy fácil y también vas a encontrar eso, y ese es el trabajo del productor, que es muy difícil, encontrar
los espacios en televisión o los socios que puedan entender el proyecto. Es muy difícil, es una lucha, una pelea. Es mucho menos fácil de lo que fue hace muchos años. Yo he estado produciendo, por ejemplo, la de Robert Craner, que es de 4 horas. He producido Murder of the Sunday Morning de 2002 con Oscar, 2 horas. Y se ha retransmitido en más de 60 países. Y ni en uno solo se atrevió a pedirme que cortara la película. Transmitieron la versión de 2 horas, algunos en 2 partes, porque la historia, la película y el guión, el argumento era tan bueno que estaban dispuestos a retransmitir esa película. Así que no es una sola manera de pensar. No es posible decir, la televisión es mala, el cine es bueno. Eso no es cierto. ¿Es una lucha? Sí, sí es una lucha, pero es una larga lucha. Y sí, puedo decirte que si quieres trabajar con el Discovery Channel, no va a haber libertad. Van a hacer que tu película se adapte al estilo de Discovery. Y tú vas a aceptarlo porque necesitas comer, porque te van a pagar y vas a generar una cuota, o de lo contrario no aceptarías eso y eso sería muy raro. Good. Thank you. From your point of view, muchísimas gracias. Desde su punto de vista, por favor. Creo que hay más libertad actualmente. Creo que no hemos tocado el tema todavía, ¿verdad? Indigo, Kickstarter, todos estos son proyectos nuevos, adicionales, que están empezando. Son diferentes formas si estamos hablando de cómo lanzar tu visión, pero no sabes cómo enfrentarte a ciertos paradigmas y cosas así. Es un recurso muy útil. Esa es la parte de financiamiento, porque obviamente no puedes continuar con las cosas si te falta eso, pero necesitas poder transmitir, ¿no? Cada vez hay más del estilo de Netflix y de este tipo de canales, y la verdad hay mucho apetito para estos. En Netflix, por ejemplo, fue maravilloso y grande y todo, pero ha habido otros, y nosotros hemos visto que también hay diferentes cosas que han estado en Netflix que nosotros hemos querido comprar. Simplemente no solamente es la televisión contra el festival, el CEN no es un paradigma. Se necesita muchísima más flexibilidad en estos días. Y yo creo que sí, son cosas que hay que reflexionar. No sé, ¿tú qué piensas de las multiplataformas, del elemento de multiplataforma? ¿Es algo que tú has reflexionado? Yo creo que es algo que usted presentó y lo veo como algo muy importante el día de hoy, porque estamos en una nueva época, algo que se inicia, un nuevo periodo. El panel anterior, de hecho, habló sobre este aspecto. Me pareció muy interesante como en México estas plataformas digitales están cada vez creciendo más y se están desarrollando cada vez más. Lo mismo sucede para el financiamiento, no solamente el financiamiento, sino también el lograr buscar más allá. Hubo un debate hace un par de días con una empresa francesa que hace este tipo de financiamiento en grupo y están buscando nuevas formas. Y lo que dijeron es, todo es como una especie de un macro distribuidor o un micro distribuidor. Yo puedo filmar de una cierta manera y puedo a lo mejor organizar incluso
una presentación en algún lado, no sé, en un cafecito, en el cine de la ciudad, y puedo actuar si tengo el apoyo para poder hacer ciertas cosas en mi película, ¿no? O puedo tal vez mandarle al productor información personal que yo tenga sobre el tema, o ponerlos en contacto con un buen personaje potencial o con algún elemento de la historia, lo que sea, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todo esto va a estar a tu disposición, porque también te están ahora pidiendo, por supuesto, que trabajes muchísimo, ¿no? Porque tienes que alimentar la base. Realmente tienes que estar muy, muy activo, y sí, definitivamente, en los Estados Unidos, por ejemplo, cada vez más las películas independientes están recibiendo buen financiamiento por el sistema. Una de las últimas anécdotas, creo que de Kickstarter, es de $250,000 o algo así, para un solo documental, si no me falla la memoria, con lo cual se financió todo, ¿no? Y se logró también la libertad que todos estamos buscando. Primero que nada, quisiera contestar a la primera pregunta. Yo no soy responsable de eso. Me encantan los documentales, pero cuando decimos que tiene que durar 1 hora, es porque sabemos que el transmisor nos va a decir eso. Cuando nosotros aceptamos un documental, tenemos la responsabilidad de que ganes dinero, ¿no? Entonces, no solamente hay que tomar en cuenta la realidad, hay que ver la realidad de los documentales y de la ficción y del drama. Cada vez hay menos poder y cada vez hay menos lugar para este tipo de documentales. Esa es mi primera respuesta, pero también quiero decirles otra cosa. Lo bueno, por mi parte, es ahora reflexionar en una manera de lograr la conexión del documental. Por ejemplo, Arte está muy implicado en web documentaries. Esto quiere decir que harán la transmisión de la versión de televisión, pero después la comunicación se sube a la web a través de web documentary o con alguna otra aplicación. Ahora cada vez hay más canales de televisión que están interesados en este nuevo medio. Para continuar con la pregunta que se presentó del panel, del público, si quieres coproducir con diferentes países o incluso con 2 continentes, yo lo he hecho, he producido mucho con Canadá. Hace 15 o 20 años hacíamos la misma película para los 2 distribuidores o transmisores. En los últimos años así ya no se le hizo. Nosotros podríamos hacer una de 90 minutos para Arte, por ejemplo, y después haríamos una edición totalmente diferente de 50 minutos para CBC en Canadá o para el canal público. No solamente es una reducción del tiempo de la película, sino que también era una forma, un argumento diferente, y es lo que hay que decidir, es lo que hay que estar de acuerdo. Tal vez incluso tener 2 directores o tener 2 editores, ¿no? Y con esto poder darles a las 2 transmisoras lo que ellos buscan. O no haces la producción, ¿no? Porque también, porque ese es el asunto, ¿no? Si tú quieres trabajar el día de hoy con Asia, con un transmisor asiático, sí, por supuesto que te van a pedir una edición específica, simplemente de cosas muy sencillas, ¿eh? La historia de los japoneses y de los coreanos, pues hay muchísimas cosas que ellos no saben de los demás, ¿no? Por eso es que requieren más contexto, requieren más información de ciertas historias. Y lo mismo sucede a la inversa. Nosotros necesitamos que nos expliquen lo de ellos. Ahora, ¿lo aceptamos? ¿Es como si estuviesen destruyendo nuestro trabajo? No sé, es una balanza. La forma en que funciona, por lo menos desde mi punto de vista, con este tipo de problemas y de inquietudes, es que terminas haciendo diferentes versiones. La versión para el festival, que es generalmente lo del director, que puede durar lo que tú quieras, ¿no?
¿no? Y de ahí puedes hacer diferentes proyectos, hacer distintas versiones. Nosotros participamos en esto, les damos retroalimentación, pero entendemos que hay una versión propia y que habrá más versiones. Y, por ejemplo, algunas veces nosotros también pedimos la versión, por ejemplo, de Tweet, la versión más flexible para todas las transmisoras. Pero tienes razón. Por ejemplo, en HKB quieren películas muy largas, ¿no? Probablemente por las razones que tú señalas, ¿no? Que requieren más contexto, que requieren más explicación, pero generalmente sí, hay que trabajar con 2 o 3 versiones y después esperas tener lo mejor de 2 mundos, ¿no? Tu visión y que además te puedan dar financiamiento para lograr ventas. Sí, yo creo que estamos en el centro, una de las cuestiones principales de todo este trabajo. This is actually one of the main things. We are, few of us were in Colombia with pro-imágenes people, and the balance of that institution is 10 years ago that we've been working with production for. Y ahora nos toca preguntarnos lo esencial, es cómo distribuir. Aparte de la cuestión de los canales, cómo hay distribución, cómo hay difusión de ese material fílmico, ¿no?, que se ha hecho. Entonces, eso yo creo que participa totalmente también en la forma de pensar las coproducciones desde el inicio, con experiencias distintas. Cada país, en Francia hay experiencias que van de las cinematecas oficiales, de la red enorme, de las universidades, de las secundarias, pero está emergiendo también un montón de redes imprevistas, impensables, como lo ha evocado Yves en antes, que van, no sé, de grupitos de gente que presentan una película en un pueblito perdido y donde se comen a 150 personas, se ven una película y hacen un intercambio, y poco eso va, y cuando las redes ahí se entrelazan, ¿no? se tejen redes más grandes todavía, y yo creo que es también una forma muy importante de vida de las películas. Can I share a very personal and point of view on that again, which is, because it's almost 40 years experience, I must say, except very, very few films I've seen in that period of time where I never felt it's too long. Most of the films I saw, 90 minutes or 52 minutes. And I share that with a lot with Nick Fraser, for example, or Thierry Garrel, who was the head of documentary at Arte. We were sharing that, saying most of the 90 minutes film shouldn't be more Las películas de 90 no deberían de ser de más de 72, no 52, perdón. Y la mayoría de las de 52 que yo he visto podrían ser de menos de 40. El punto a lo que voy es el siguiente. Nosotros tenemos la responsabilidad como productores, como cinematógrafos. Tenemos una responsabilidad y tenemos que tener mucho cuidado con esta. Y lo digo de verdad porque realmente así lo veo, es mi experiencia y así lo veo la mayoría del tiempo. Casi siempre siento que las películas están demasiado largas o que ni siquiera son tan buenas como para durar tanto tiempo, porque si no lo sientes que está largo, es que está bien hecho, que está bien ejecutado, que está bien realizado, que el argumento es bueno y en realidad que todo está perfecto, ¿no? Y en realidad el argumento es lo más importante. ¿Por qué? Por la competencia. He visto ya tantas buenas historias con un argumento terrible que le da en la torre a la historia, ¿no? Entonces, en realidad es responsabilidad de nosotros hacerlo bien y no es culpa de las cadenas televisoras, ni de los distribuidores, ni de nadie más. Es nuestra responsabilidad como argumentistas, como los que contamos la historia. ¿Nos podrían encender las luces? Is it working? Wow, it's working. Yes. Okay, cool. Can you see me? Okay. ¿Sí me alcanzan a ver? We hear you. Por lo menos lo escuchamos, que es lo más importante. I'm really interested in this. You guys are Me interesa mucho lo que están diciendo. La verdad es que los comentarios del panel están súper bien.
y estamos entrando a un área en la que quisiera simplemente hablar de otras cosas. Hay parte de lo que voy a decir que ya ha sido contestado, pero es a lo que voy. Existen diferentes mercados para las distintas películas y para los distintos contenidos videos. Obviamente hay contenido de televisión y generalmente creo que es lo que estamos hablando no solamente en este panel, pero también tenemos el mercado teatrical. Ahora, aparte de lo anterior, tenemos el mercado de las escuelas, de las universidades y por supuesto también tenemos mercados independientes, individuales, ¿no? Entonces, ahora tenemos ya un cuarto o quinto mercado, de hecho yo diría el quinto mercado, en el que podríamos incluir todos los anteriores, y es el mercado en línea, que puede tarde o temprano reemplazar uno o más de los otros mercados o por lo menos ampliarlos. Entonces, yo soy un antropólogo visual. Esto quiere decir que hago películas documentales sobre temas antropológicos y los hago desde ese punto de vista, y la mayoría de mis películas son sobre indígenas mexicanos, ¿no? Ahora, ninguno de estos ha pasado por televisión mexicana. Eso nos dice algo, ¿no? Bueno, yo pienso. Pero sí se pasan en Alemania y en Estados Unidos, pero en México no las pasan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Bueno, de hecho son dos preguntas. ¿Tras de cuál mercado vamos? En mi caso, yo le vendo a las escuelas y a las universidades y tal vez gane más dinero haciéndolo así de lo que haría tratando de vender a una cadena de televisión. Sin embargo, también me gustaría poder venderles a los otros mercados. Entonces, parece como que hay que dirigirte a un mercado, pero por otro lado, como que ustedes están enfatizando mucho la televisión. Ustedes buscan como historias que se vendan en televisión, pero quiero ver cómo podemos combinar esto. A lo mejor estoy equivocado en lo que entiendo. Queremos justificar nuestra existencia y para justificar nuestra existencia pues tenemos que tener cierto número de cosas que sí se vean, ¿no? De lo contrario, pues estaríamos en una posición equivocada. Tenemos financiamiento público, entonces no podemos simplemente hacernos los que no oímos, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas cosas, por ejemplo, con Indiegogo, con esta nueva idea. El año pasado tuvimos una película Co-Parent, en donde venía una campaña con desarrollo. Nosotros participamos con los escandinavos. Se vio también en un formato largo en el Festival de Berlín y después nosotros cambiamos la versión con una más pequeña. Otros usaron una versión que creo de 60. Y entonces, ¿en dónde está lo común en estas historias? Yo creo que usted tiene razón. Hay mucho más que afinar por lo que se refiere a encontrar grupos o individuos que estén interesados en tu historia, ¿no? No quiero llamarlo un nicho, pero bueno. Pero alguien que esté particularmente fascinado con ese tema, pero tiene que haber un punto de convergencia con otro tipo de públicos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si me explico. Estoy hablando desde la perspectiva de los argumentistas, obviamente, ¿no? Yo creo que está correcto el análisis que usted hace. En realidad lo que está surgiendo ahorita es precisamente eso, distintos mercados y distintas plataformas donde mostrar su documental. Y sí, todo esto es nuevo y todo esto es muy bueno, correcto. Hace 10 años, las únicas dos maneras eran o en el cine o en la televisión. Básicamente así era y no había nada más, ¿no? Probablemente a lo mejor una que otra, a lo mejor para temas etnográficos, antropólogos, que sí se ven en ambientes universitarios, pero así es nada más, ¿no? El día de hoy contamos con un sinnúmero de posibilidades y también lo que sé correctamente es que las televisoras, las transmisoras, siempre están buscando buenas historias y cosas bien hechas. Entonces, siempre están viendo lo que está pasando en Internet y escogen cosas del Internet, descubren cosas en el Internet. Y eso es algo nuevo, ¿eh? Entonces, sí, por supuesto, si vas con Kickstarter y tienes una campaña fabulosa con Kickstarter, todo el mundo va a verlo, ¿no? Porque van a decir, oye, ¿y qué era eso? ¿La historia de $200,000 en 3 semanas?
Eso significa que la comunidad está dispuesta a que se haga la película y a verla, ¿no? Ahora, ¿y qué es la comunidad? Producir una película el día de hoy también hay que tomar esto en consideración. La última película que yo produje fue el Mangas, los dibujos, ya saben, los dibujos animados, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de mercado para saber exactamente a nivel mundial qué era la comunidad, cuántas personas la integraban, qué era lo que hacían cuando se metían a Internet, en dónde están, en qué tipo de páginas, a dónde van, en dónde se reúnen, etcétera, etcétera. Y fue a través de eso que logramos y establecimos la estrategia. Probablemente no sea solamente televisión, sino Internet, VOD, DVD, no sé. Diferente tipo de publicaciones. En la película también viene la producción, ¿eh? Simplemente es para pensar, reflexionar y determinar una estrategia plena, producir y distribuir una estrategia plena. Hay que ser productores, es difícil y complicado. El micrófono está en el público. Sus 5 minutos de gloria, quien quiera tomar el micrófono. Por favor, con el micrófono, de lo contrario no se escucha. Me llamo Lisa Gebersi, trabajo para IMCINE y principalmente he reflexionado muchísimo en lo que ustedes están platicando, la situación en la que nos encontramos, donde tenemos que repensar en las bases de la coproducción. Mi pregunta es, ¿cómo podemos renovar las bases, por ejemplo, entre Francia y México? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tienen alguna idea? Porque la verdad siento que podemos iniciar nuestro trabajo desde el punto de vista de coproducción para después trabajar en la distribución. Simplemente quiero saber si ustedes tienen alguna idea de cómo hacer esto. Una pregunta primero para ti, Lisa. Alguien me dijo que tal vez se estén cambiando las reglas de ustedes porque vienes de producción de cine, ¿no? Y que tú le vas a pedir al productor que también te dé una versión de televisión. ¿Esto es correcto o no? No. No. Más que nada entre la convención entre Francia y México. ¿Cómo podemos renovar las bases para poder trabajar de manera más cercana y que logremos una mejor distribución? Ya sea un documental de 52 o de 90 minutos, da igual, ¿no? Quisiera saber si tienen alguna idea de cómo verlo, de cómo hacerlo. La mayoría de aquí somos franceses, ¿no? Entonces yo creo que sí podríamos. Pero lo que dijimos anteriormente sobre la estrategia adaptada a cada proyecto, ¿no? En realidad creo que es algo que ya no podemos dejar de hacer, ¿sí? Es decir, ya estamos rebasando los convenios oficiales, los cuales son como para televisión, bueno, son para televisión o para cine, ¿no? Lo que pasa es que ya es como historia, ¿no? El día de hoy, las autoridades del Reino Unido están también cambiando sus convenios con Brasil, que eran antes únicamente para cine, los firmaron hace 20 o 30 años y ahora los están ampliando para su uso en televisión. Actualmente se tiene que ampliar a cualquier tipo de streaming, a cualquier tipo de distribución, porque así son las cosas, así es la realidad. Entonces, la mayoría de las películas, o sea, de producciones y coproducción de cine entre México y Francia, si te fijas en los resultados que los mismos han dado en la pantalla del cine, yo diría que pues la verdad no es suficiente.
Y yo creo que estos convenios oficiales tienen que abrirse y modificarse para incluir a los nuevos medios. Eso es definitivo, ¿no? Yo creo que sí, es complicado porque obviamente hay que deshacernos de lo que funcionó durante muchos años, pero no es deshacernos de eso, sino más bien es aperturar los convenios de tal manera que podemos darles más posibilidades. Ese es mi punto de vista. Es difícil de entender, pero hay que hacerlo así y hay que platicarlo, obviamente, con las autoridades del país, la mayoría a través de la práctica, de qué es lo que realmente hacemos en el campo. Es el mismo problema el que existe entre Brasil y Francia, y estamos justo en ese punto, porque se están haciendo más coproducciones para televisión, o por encima de la televisión o no televisión, lo cual tampoco es la explotación tradicional del cine, ¿no? Entonces sí, obviamente estamos hablando de un nuevo mundo que se nos viene y las reglas viejas y los convenios oficiales viejos hay que cambiarlos. Tú dime. Para mí la respuesta, mi respuesta al momento de haber escuchado es que justamente el trabajo inicial es plantearse un poco, bueno, uno, cuál es la historia y cuáles son las suertes que esa historia supuesta mexicana, entre comillas, o latinoamericana, no sé, qué tipo de suerte tiene de ubicar su camino o no, de ubicar su camino en Francia o en Europa con Alemania y Europa con Inglaterra, etcétera, incluyendo los grandes canales, los medianos canales, los canales más chiquitos y demás manifestaciones que pueden existir. Yo creo que eso es el primer trabajo. Justo después de la fiesta anoche del cóctel, me fui al hotel no muy tarde y empecé a ver una película, no sé en cuál canal de acá, y la vi 5 minutos nomás. Entonces no sé cuál es el canal y no sé quién ha firmado todo esto, pero era la historia del cónsul de México en Marsella en la Segunda Guerra Mundial y cómo este señor ha trabajado como loco para salvar no solamente españoles republicanos, pero judíos españoles o judíos y resistentes, etcétera, en Francia. Eso es perfectamente el tipo de documental, no digo en la forma exacta en la cual lo he visto anoche, pero es el tipo perfecto de documento en Francia donde uno sabe dónde tocar a la puerta porque hay un canal en esa región que puede ser interesado y que abre incluso las puertas a archivos, etcétera, etcétera. Pero también eso plantea, por eso digo, es trabajo desde el inicio, plantea lo que tú decías también antes, es cómo ahora podemos buscar archivos por todas partes para enriquecer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia es esa. Estuve hablando, no, creo que sea yo, no está, no la veo, con la señora de Ibermedia, contándole un poco una producción que hicimos con España, no con América Latina, que hicimos recién con España, sobre un tema donde, bueno, en Francia solo no hubiéramos podido, que era la historia de un travesti de Bilbao, que ha simbolizado la pelea por la liberación sexual en España y sobre todo en el País Vasco, pero en España en general, y también lucha contra Franco. Bueno, era un retrato, entre comillas, íntimo y todo eso. En España había con el canal de televisión español, también el canal vasco, faltaba plata, hemos conseguido cosas chiquititas en Francia, más los sistemas de apoyo y al final de cuentas esa película tiene más peso, más volumen, más calidad que tal vez si se hubiera quedado solamente en el marco de creación de Bilbao con ese grupito que lo había iniciado. Y esa película, en la fiesta de la música este año en París, ha sido escogida por las españolas en París y alrededor de esa película han hecho una fiesta enorme y esa película encontró su camino en París en ese momento, fue una fiesta enorme y bueno, tiene su vida. It's always good to take example on what to answer your question. Let's take a recent example of a co-production between our two countries, which is the Agnus Dei film. Okay,
produced for cinema in the rules of cinema production. Okay. Because it was a cinema film, the French producer couldn't really sell it to TVs afterward, because the rule is, if in France, if you buy a film which is qualified as cinema, they have some quotas. They can't buy it like that. They have to take care of the quotas, and it was a real big difficulty for that film, which didn't make a lot, unfortunately, a lot of box office in the cinemas, but which could have been very, very well exposed on TV. And she couldn't, it wasn't easy for her to do it because it was a qualified ya clasificada como una película para cine. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que fijarnos desde el principio. ¿Qué queremos desde un principio? Queremos una película como esta, que era una película buenísima, que se vea y se transmita y que le llegue al mayor número de espectadores que se pueda, ¿no? Es una lástima que no se pudo, de verdad. Pero este ejemplo es un ejemplo muy positivo, es un ejemplo muy interesante con el que puedo responder a su pregunta de cómo encontrar esta solución, porque la pregunta realizada fue una pregunta muy concreta. Muchísimas gracias. Muy buena película también para ustedes, ¿eh? Se las recomiendo. A Newsday. Es una película que habla sobre la pedofilia en el ambiente clérigo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos a tiempo? Sí. Hola. Hello. I wanted to ask a very concrete question. En Europa realmente hay una conciencia de cómo son las industrias culturales en Latinoamérica y cómo afecta eso la relación que tiene con la producción de películas y con la distribución, porque evidentemente los mercados son totalmente diferentes, ¿no? Es decir, no es lo mismo el mercado francés, inglés, alemán, incluso el mercado nórdico, que los mercados latinoamericanos, México, Brasil, Perú, Argentina, Chile. Entonces, ¿cómo, desde su perspectiva, si hay realmente una noción de cómo funciona en Europa, América Latina, en ese sentido? Yo personalmente no entendí muy bien cuál era la pregunta. La pregunta es si en Europa se sabe realmente cómo funcionan los mecanismos de producción y de distribución en América Latina, en general, en Europa en general, porque evidentemente son diferentes, ¿no? Se va aprendiendo. Sí puedo decir una cosa que viene también de Colombia, se va aprendiendo y yo creo que la situación es muy interesante, la situación actual es muy interesante porque hay un ejemplo simbólico que ha pasado la semana pasada en Colombia, es que después de años y años y años de digamos, de relación un poco en el mismo sentido, que eran los latinoamericanos que iban a buscar el financiamiento o el complemento de financiamiento en Europa y especialmente en España y en Francia. Esta vez se ha dado que hay una película que es mayormente que es española, con un realizador español, franco-español, y que Proimágenes ahí en Colombia decidió apoyar de manera muy significativa, diciendo, bueno, ahora estamos entrando en un intercambio, normalmente no, la regla hasta la semana pasada era de no poder ayudar a ese tipo de película. Y la nueva situación hace que la gente está pensando eso, en ese verdadero intercambio. I would answer you with a question. We know a little bit about the rules and sobre las reglas ways of producing.
de cómo son la producción en América Latina, no específicamente de un país. Jean-Michel y yo hemos pasado años haciendo coproducción con Latinoamérica. Pero para responderle quiero hacer otra pregunta. Me pregunto por qué ustedes en América Latina no trabajan más de manera conjunta, porque tampoco ustedes hacen coproducción y hacen sistemas conjuntos en América Latina. Hablemos de los países de habla hispana y también del mercado norteamericano de habla hispana, que está creciendo y es un mercado inmenso con su propio idioma. ¿Por qué los sistemas en América Latina no buscan, después de tantos años, por qué no son más efectivos para coproducir, codistribuir su material tan bueno, sus buenas historias, porque tienen muy buenas historias, muy buenos talentos? Esta es una de las preguntas que hay que formularse. Muchos europeos se ven atraídos por sus talentos y todo eso. Respondo con esa pregunta. From my perspective, this is related to many things, from public policies. La cultura en América Latina, ¿no? América Latina es totalmente plural y es demasiado grande, hay demasiadas culturas, hay muchas cosas. Y a veces no hemos logrado en lo general ponernos de acuerdo en cuáles son los puntos en los que tenemos que llegar a los acuerdos, ¿no? Entonces, evidentemente también en América Latina se está trabajando, no sé, Brasil, Argentina, Chile, México, algunos otros países, Ecuador, que también está haciendo las cosas bien ahora. Es decir, sí se está avanzando, se avanza lento y eso es una realidad, pero estamos como en ese camino de intentar reconocernos, porque creo que también es otra cosa que nos hace falta, que es volver a conocernos desde este punto de cómo funcionamos y cómo hacemos las cosas en común para lograr llegar a estos acuerdos. Ahora, la pregunta la hacía porque estamos en un panel de producción con Europa, no de nuestros problemas entre nosotros, ¿no? Sería una idea de panel por el año próximo, ¿no? Y una buena palabra para acabar. No, una última pregunta, quizás, sí, la última. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Quisiera saber cómo es que le hace una producción independiente para hacer una coproducción con Europa. Bueno, digamos, en mi caso yo he hecho ahorita 3 documentales, 2 cortos y ahorita estoy en postproducción de un largo, pero aquí es el tema que yo lo hago independientemente con mis recursos y ya no sabría cómo hacer una coproducción con Europa siendo yo nada más. Pienso que el primer paso es para ti a ver a quién en Europa, quién de los productores independientes como ti puede interesarse a tu proyecto y alguien con quien tú puedes conversar, puedes pensar, puedes establecer una estrategia de coproducción y también para ti de interesarte a algo que él o ella está desarrollando. Es el primer paso a hacer. Well, ¿Cómo encontrar esta persona? La reunión profesional como LatinSide el año pasado, los festivales, esos son los sitios, hay que viajar y si no puedes viajar, entonces tienes que trabajar en la red, en internet. Si tienes un proyecto, no sé, sobre la guerra contra el narcotráfico, si tú haces una búsqueda en Google, vas a encontrar quién está trabajando
en estos temas en Europa. Y también puedes ver qué es lo que están haciendo, escribirles, contactarlos. Es una larga historia, no puedo decirte cómo encontrar a la persona exacta, pero son ideas. Sí. Bueno, soy Eduardo Lizalde, soy productor independiente, soy mexicano. Primero, bueno, quiero felicitarlos y agradecerles por estar aquí. El hecho de que estén aquí representa que les interesa coproducir con México a ustedes también. Y eso es una muy buena señal. Yo creo que quedamos empapados de lo que nos dijeron, quedamos también con dudas, pero me parece que uno de los elementos como cruciales es saber a quién dirigirse en algunos lugares donde se pueden tomar decisiones importantes, como en los canales en los que ustedes trabajan. El hecho de que DocsDF los convoque, creo que puede abrir una posibilidad para que haya un camino para acercarles a ustedes propuestas, ¿no? Porque finalmente eso es uno de los problemas a los que nos enfrentamos los productores independientes en todo el mundo, no solamente en México, ¿no? Entonces, yo quiero, aprovechando que anda Inti por ahí escondido, que se abra un canal para poder acercar propuestas también, no solamente a DocsDF, sino también hacia otro tipo de posibilidades como las que ustedes representan ahora, ¿no? Yo creo que pues les vamos a dar más trabajo, pero es una alternativa interesante porque sin duda, como decía Jean-Michel, hay muchísimos temas que además ahora se pueden abordar de una manera muy fácil en términos de producción, pero la única manera de abordarlos es estar aquí, ¿no? Porque a veces documentar casi siempre te lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, solo los temas que puede dar esta ciudad son brutales, ¿no? Entonces, bueno, sería muy interesante saber si realmente a través de ustedes podemos acercar propuestas, ¿no? Yo creo que eso, finalmente, más que una pregunta, es una petición que nos proporcionen como un contacto para poder acercarles propuestas. Y pues nada más, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias para eso. Una nota positiva para acabar es que hay 20 o 30 años, todas estas preguntas y todos estos temas no estaba posible de compartir, porque no había los eventos, no había las redes, no había todo. Y las redes existen. Y a través de las redes, de los festivales, del European Documentary Network y todo eso, es fácil de comunicar hoy, que no estaba el caso. Y gracias a INTI, a DocsDF, y gracias a IMCINE, y gracias a todas estas organizaciones que ayudan a hacer coproducciones y conocen a la gente, que habían coproduciendo con México en los años pasados. Y gracias también a este lugar, porque aquí se puede hablar con la gente para saber quién en España podría ser su partenario, su compañero sobre una coproducción y todo eso. Hay maneras de saber y hay maneras de cambiar más fácil. Para los que quieren saber más sobre Sunnyside y el Sunnyside Network también, Andrés Ávila está aquí y puede decir más sobre cómo conocer a los buenos productores y broadcasters y todo eso. Inti, ¿está bien? Yeah, last word, maybe. No, go, take it. Yeah.
No, I just wanted to say just directly to that, I mean, that's what we're here for. I mean, in terms of specific projects, I mean, we're here for the next few days. And if you want to proyectos, estamos aquí varios días. Si quieren compartir con proyectos y mostrarnos sus proyectos, con muchísimo gusto. Creo que se quedó con el micrófono que nos sirve porque se corta. Pero sí, por supuesto, vale la pena ponerse en contacto. Y sí, por eso estamos aquí. Esa es la razón de estar aquí. Y un poco respondiendo a la pregunta, Eduardo. Responding to the question, Eduardo. Digamos, esa es una muestra representativa un This poco is a de los canales que hay representative para sample encontrarnos of con the unos many posibles channels that coproductores. we have to find A co-producers. través del Sunny Side of the To Dog go sunny facilita side of un the espacio dog, donde 1.500 participantes de 40 o 50 televisoras de 80 países TV companies from un 80 espacio countries probablemente el is espacio más quite big grande que hay como space. de It's coproducción y so distribución large en el for mundo, ¿no? co-production A and través de distribution Kate o de or Audrey, son canales de broadcasting. televisión. With Tú no vas a llegar con Kate fácilmente Audrey, para presentar tu well, proyecto. you Necesitas un cannot productor. reach Necesitas un productor como Kate. Jean-Michel. You need Hay a otros producer por like aquí. Aquí hay una Jean-Michel, delegación alemana like que está many interesada others también. here. There is a Ellos vienen a German presentar sus delegation proyectos, here. pero también pueden venir They are interesados en here decir, a ver, in también le order puedo to llevar algo porque a lo mejor la televisión alemana, como productores, podemos llevar un proyecto sobre los mercados mexicanos que a lo mejor puede interesar para la televisión alemana. Y finalmente, digamos, aquí lo que procuramos es ser facilitadores, poder presentar este tipo de encuentros. Aquí está Luis González de Doc Montevideo, que también tiene un encuentro muy importante. Y bueno, un poco respondiendo a la inquietud que surgía, sí, definitivamente nos hace mucha falta y tenemos mucho trabajo por hacer para integrar América Latina. Yo soy de la idea que en la medida de que tengamos un mercado regional fuerte, bueno, también las coproducciones con Europa, y ¿por qué no volteamos también a Asia? O sea, en Asia también hay necesidades de contenido. Eso es finalmente el tema, ¿no? Una es nuestra inquietud y el talento que queremos demostrar y poner y hacer nuestras películas, pero finalmente todo se traduce en la necesidad de una televisora o de una plataforma digital por ofrecer un producto que en la tiendita pues, se pueda bajar, descargar o ver, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese es el sentido y de alguna manera trabajamos porque el programa de este Sexo Docs Forum fue integrando diferentes reflexiones para poder ir enriqueciendo, digamos, el trabajo, la profesionalización de nosotros aquí en México, encontrarnos con los amigos de América Latina, de Europa, de Norteamérica, y bueno, y procurar que esto, pues bueno, dé buenos resultados, ¿no? Entonces, pues no tengo más que agradecer muchísimo a Audrey Kamga, Jean-Michel Rodrigo, Kate Townsend, Yves Janot. Esta rica, interesante y seguramente ilustrativa conversación. Es tiempo de un almuerzo y a las 3:30 comienza aquí en esta sala el taller, el seminario de Lech Kowalski, así que bueno, los esperamos. Mañana vienen los pitchings, la presentación de los proyectos Plataforma Iberoamericana, el jueves la Plataforma Mexicana y bueno, muchísimas gracias a todos, sigan pasándola bien.